Bueno, mis hermanos, una vez más, estamos gozosos y alegres de estar en este lugar para seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, para seguir escuchando el consejo del Señor. Así que hoy vamos a hablar acerca, mis hermanos, de los atributos de las Escrituras. Pero para esto quisiera que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos alguna vez hemos leído este texto, hemos pasado por allí y pertenece a la narración de la tentación al Señor. Y sabemos, de acuerdo a la narración bíblica, que el instrumento que nuestro amado Salvador utilizó fue la misma palabra. Utilizó la palabra en contra de Satanás. Charles Spurgeon cita que Jesús usó las Escrituras. Jesús usó las Escrituras. Nuestro amado Señor usa las Escrituras para luchar contra la tentación de Satanás. No algún poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre. Y Él no utilizó ningún recurso especial, indisponible para nosotros. Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. El Señor, mis amados hermanos, pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir, escrito está. ¿Qué escogió decir el Señor? Escrito está. Eso es lo que nosotros debemos utilizar, la palabra del Señor. Y eso es lo que vemos aquí, escrito está, escrito está. Hay mucha veracidad en las palabras del Señor. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Se nos hace necesario para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, el alimento sólido para nuestra vitalidad, para desarrollarnos en todo lo que hacemos. Pero para nuestro Señor, en este texto vemos que no es el todo. Y de acuerdo con este texto, las palabras de la boca de Dios, porque dice que es de la boca de Dios, estas palabras van a dar ¿qué? Vida. Vida. Es una vida que trasciende lo físico. Es algo que es espiritual. Es algo que apunta ¿a qué? A la vida eterna. Necesitamos el alimento. Claro que sí. Cada día nosotros, el Señor nos ha provisto de pan, de leche, de todos los alimentos y lo hacemos para, ¿verdad?, cuidar de nosotros. El Señor lo ha provisto. Pero también Él ha provisto que su palabra, ese alimento espiritual, ese alimento que necesitamos diariamente. Así que también debemos alimentarnos de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. Y esto es bueno para nosotros. Mis hermanos, ignorar este alimento que es espiritual, ignorar la verdad de Dios, ¿qué demuestra? Demuestra un corazón que es autosuficiente. Demuestra que es un corazón orgulloso y lleno de cosas de este mundo que se alejan del consejo de Dios. Es para nuestro beneficio prestar toda nuestra atención a lo que está hablando Dios, a lo que está diciendo el Señor. ¿Y dónde lo está diciendo? ¿Dónde lo estamos encontrando? En su palabra. Toda palabra que sale de su boca, toda palabra que sale de la boca de Dios es perfecta. Toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios es perfecta, es viva. Y hoy, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de nuestra confesión de fe y seguimos con el estudio de las Escrituras. Y una vez más, repito, el tema es los atributos de las Escrituras. Y es muy importante que conozcamos
y en lo que creemos acerca de las Escrituras, porque es el fundamento de nuestras doctrinas que se encuentran en la palabra del Señor. Las necesitamos para vivir de manera práctica como creyentes. Así que recordemos lo que hemos venido hablando, que las Escrituras son inspiradas ¿por quién? Por el Señor. La palabra es inspirada, es exhalada por nuestro Dios. Hemos hablado también que su autoridad no proviene de fuentes humanas, sino que fue dada por Dios mismo. Creemos en la inspiración plenaria verbal donde Dios utilizó a hombres, pero que todo lo que se habla en las Escrituras es que Dios quiso que eso estuviese allí escrito. Fue inspirada por Dios y todo está en el control de nuestro amado Señor. Así que fue dada por Dios, la palabra fue dada por nuestro Dios. Y la iglesia, mediante lo que llamábamos canonización, reconoció esta autoridad divina. Las Escrituras, mis hermanos, son inerrantes en sus manuscritos originales y preservadas por la providencia de Dios. Mis hermanos, las Escrituras son nuestra guía infalible para la fe y la vida. Así que quiero que leamos lo que creemos, mis hermanos, como iglesia, acerca de los atributos de las Escrituras. Creemos que los creyentes viven por cada palabra que procede de la boca de Dios. La palabra de Dios es, por lo tanto, necesaria y completamente suficiente para conocer el amor de Dios en Cristo, para experimentar su glorioso plan de redención y para ser instruidos en cómo vivir de una manera fructífera y piadosa. La palabra de Dios es clara y todo lo que necesitamos para conocer a Dios, amarlo y tener comunión con Él puede ser claramente entendido a través de los medios ordinarios sin tener que apelar a ninguna autoridad humana. Aunque no toda la Escritura es igualmente clara, cuando su significado intencional es mal entendido, la falla no yace en la claridad de la comunicación de Dios, sino el receptor. Solamente la Escritura es nuestra autoridad suprema y fiel, y la norma para la fe y la vida. A las Escrituras no se les debe añadir ni se les debe quitar. Y todos los credos, confesiones, enseñanzas y profecías deben ser probados por la autoridad final de la palabra de Dios. Esto es lo que creemos, mis hermanos, como Iglesia Bíblica de la Ciudad. Y estaremos estudiando algunos aspectos importantes que podemos resaltar. Si usted tiene la confesión allí impresa, si usted la tiene allí de manera digital, podemos resaltar 4 palabras, 4 atributos. El primero que podemos ver es suficiente. Es el primer atributo que encontramos dentro de nuestra confesión. El primero y el segundo son necesaria y suficiente. Es necesaria y también es suficiente. Encontramos otro que es la palabra es clara. La palabra es clara. La palabra del Señor está claramente y ahorita lo leíamos en Nehemías capítulo 8. Pero también nuestra autoridad suprema. Nuestra autoridad suprema. Entonces, al resaltar lo que encontramos como lo que creemos, tenemos aquí 4 aspectos que los vamos a estudiar. Número 1, la palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios es necesaria. Número 2, la palabra de Dios es suficiente. Número 3, la palabra de Dios es clara. Y número 4, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Esos son los atributos que vamos a estudiar, mis hermanos. Y estos atributos, recuerden que provienen de su origen divino. Provienen del Dios, el Dios que habla, el Dios que se comunica, el Dios que tú y yo tenemos que prestar atención a esas palabras. A esas palabras. Hay personas que a veces van a orar, voy a orar para ver cuál es la voluntad de Dios en esto. Bueno, pero está claro, vea las Escrituras, vea la palabra del Señor, ahí vas a encontrar la voz de Dios. Ahí lo vas a encontrar.
Así que esto es de origen divino y que son fundamentales, mis hermanos. Estos atributos tanto para la teología como también para la enseñanza pastoral. ¿Por qué decimos para la teología? Bueno, porque las Escrituras reflejan sus atributos. Las Escrituras reflejan los atributos de Dios. Significa que la Biblia es verdadera, Dios es veraz, Dios es confiable, Él es poderoso, Dios es sin error. Y eso lo muestran las Escrituras, en ese aspecto teológico, pero también en la enseñanza y en el ministerio pastoral. Estos atributos protegen contra errores doctrinales y malas interpretaciones, asegurando que la enseñanza y práctica cristiana sean fieles a la voluntad de Dios. Esos son dos aspectos importantes, teológico y el aspecto pastoral. Un aspecto que vemos cuando estamos estudiando las Escrituras, que conocemos las Escrituras, pero también en esa enseñanza pastoral, el cuidado que se debe tener en guardar. ¿Cuidar de qué? De proteger la verdad. Y esto se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario estudiar las Escrituras. Es necesario que estemos atentos a lo que dice la palabra. Y para eso estos atributos son importantes para proteger de muchos errores que hay, comunes que se ven. Entonces, ¿cómo podemos protegerlo? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, es la misma palabra la que ella habla y ella misma ha de interpretarse. Por eso es necesario que cada uno de nosotros estudiemos la palabra del Señor. Así que empecemos, mis hermanos, con hablar que la palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios es necesaria. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Romanos 10, versículos 13 al 17. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Vemos que en el texto nos dice el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre de ¿quién? Del Señor será ¿qué? Para creer es necesario, la palabra es necesaria, es necesario escuchar el mensaje del Evangelio, que se encuentra aquí, mis hermanos, en las Escrituras. Por eso esto subraya la importancia por el medio, ¿verdad?, de las Escrituras, por el cual las personas llegan a conocer al Señor y recibir la salvación. Y vemos que Pablo, en los versículos 14 y 15, hace unas preguntas interesantes, unas preguntas retóricas. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una vez más, se está destacando la necesidad de ¿qué? De la predicación, del Evangelio, que se basa en las Escrituras. Mis hermanos, sin la palabra de Dios no hay mensaje que predicar. Y sin predicación las personas no pueden escuchar y creer. Hay que predicarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. No basta solamente con esa idea siempre, es que mi testimonio está hablando. No, tienes que predicar. Tienes que hablar el mensaje de salvación. Tienes que decirlo. Y lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo, usando sabiamente las Escrituras. Usando sabiamente las Escrituras. ¿De qué nos tenemos que llenar necesariamente todos los días? De las Escrituras. Así como es necesario esa cena, ese desayuno, esa comida, y a veces hay gente que tiene media mañana, media tarde y wow, comida va, comida viene. Y también el cuerpo físico, estamos en la mañana, estamos acreditados en algún lugar, estamos en el gimnasio. Wow, maravilloso cuidarnos.
Pero a veces eso está acá. Y el estudio de la palabra del Señor. Tienes que revisar muchas veces las motivaciones, porque cuando nos enfrentamos a las pruebas, nos enfrentamos a situaciones en la vida, lo que va a mantenernos es la palabra. Lo que te va a mantener es la palabra. Es la palabra del Señor. Es necesario para nosotros. Es necesario. Es necesario que, así como se alimenta, lo repito, este cuerpo, la parte de nosotros espiritual debe estar también alimentada de la palabra de Dios. Por eso siempre revisa qué es lo que tú más hablas, qué es lo que tú más estás comentando, qué es lo que diario estás hablando. De nuestra boca, como creyente, hablemos la palabra. Hablemos la palabra, con creyentes y no creyentes. Hablemos siempre la palabra. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Somos heraldos de Cristo. Y un heraldo y un embajador, ¿qué tiene que hablar? Las palabras de aquel que lo están enviando. Ese heraldo y ese embajador es un representante. Tú y yo tenemos que hablar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar la palabra. Las escrituras son esenciales, mis hermanos. Porque lo que estamos haciendo es un mensaje de salvación. Es la buena noticia. Es necesario que le hables. Que le hables a tu familiar, que le hables a tu vecino. Háblale de la palabra. ¿Por qué? Mira el versículo 17. El versículo 17 afirma, así que la fe viene ¿de qué? Del oír. ¿Y el oír por la palabra de quién? Nos muestra que la fe no surge de la nada, sino que es el resultado. Él ha dado este ministerio tan maravilloso de predicar la palabra. Y no envió ángeles, sino que dijo, este tesoro está para nosotros, la iglesia, para anunciar el mensaje de salvación. Tenemos que hacerlo. Es por eso que en la clase de hoy es importante que recordemos, la palabra de Dios es necesaria. Mis hermanos, sin las escrituras no había un fundamento sólido. No habría un fundamento sólido. El Señor Jesucristo dio una historia, ¿verdad? La historia de aquel que colocó su casa sobre la arena y el que colocó la casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué pasó cuando vinieron los vientos? El que estaba en la casa sobre la arena, vinieron los vientos, los mares. Pero cuando está la casa sobre la roca está sostenida, está fundamentada. Bueno, el Señor dice que aquel, ¿verdad?, que hace lo mismo, que toma esta palabra, es necesaria, es muy necesaria para ti, es muy necesaria para mí. Las escrituras son indispensables para la salvación, la predicación del evangelio y el desarrollo de la fe. Sin la palabra de Dios no habría un mensaje que predicar, ni fe para crecer, ni salvación que ofrecer. Pero gracias a Dios que sí tenemos la palabra. Tenemos la palabra que es esencial para nosotros. Es fundamental en la vida del creyente y fundamental en la misión que tenemos como iglesia. Es fundamental y necesaria la palabra del Señor. Yo le aseguro que usted va al médico y le recomiendan estos medicamentos, y usted se los toma. Usted obedece a la instrucción que le hace. Bueno, aquí todos los domingos hay una instrucción maravillosa, llena de gracia, llena de bondad. ¿Qué debemos hacer? Escuchar esa instrucción. Diariamente, todos los días. Con más razón, es necesaria la palabra del Señor. La necesidad de las Escrituras nos recuerda que necesitamos la palabra del Señor. La necesitamos. Miren, vamos a buscar en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 13. Dice las Escrituras, voy a leer en la Reina Valera, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero. Gloria a Dios por ese pero. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted se da cuenta, y no vamos a hacer una exégesis, pero profundicemos y podemos analizar haciendo una observación, mis hermanos. Del versículo 6 al 9 nos habla, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios que no es entendida por el mundo. No es entendida por el mundo. Pero en el versículo 10 al 13 se nos muestra que la sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu Santo a los creyentes. Por eso es necesario, mis hermanos, Pablo está explicando que el Espíritu nos permite, comprender las cosas profundas de Dios, ya que Él nos ha dado a su Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. La verdadera sabiduría espiritual solo se comprende, mis hermanos, a través de la revelación del Espíritu. Y las Escrituras son el medio principal por el cual Dios nos revela su voluntad y su sabiduría. Así que sin las Escrituras no tendríamos acceso a esta sabiduría divina. Mire que el versículo 13 nos habla de que es inspirada por el Espíritu de Dios. Por eso, mis hermanos, las Escrituras son importantes, son esenciales para conocer a Dios y su plan redentor. La sabiduría perfecta y completa está en el Salvador, que es nuestro Señor. Y para que tú conozcas al Señor, tienes que leer las Escrituras, tienes que estudiar las Escrituras, tienes que meditar en las Escrituras. Así que más Escritura, menos redes sociales. Más Escritura, menos YouTube, Instagram y todas las que hay. Y cada día salen más y salen más y salen más. Y te tengo una noticia, nos atraen más. Nos atraen más esas cosas. Porque esto es algo espiritual. Pero somos sostenidos por el Señor en el poder de su Espíritu para que amemos y sintamos que es necesaria la palabra del Señor. Es necesaria para tu vida. Necesaria, muy necesaria. Es necesaria, pero también la palabra de Dios es suficiente. ¿La palabra de Dios es qué? Suficiente. Que el día jueves éramos instruidos, donde sabíamos qué es la palabra, sabemos teológicamente los 66 libros, sabemos las divisiones, podemos hoy establecer conversaciones acerca de cada uno de los concilios, las canonizaciones y todo lo demás. Estoy seguro que todos vamos a decir la palabra es suficiente. Pero cuando estamos frente a las situaciones, cuando realmente debemos vivir la palabra, hay carencia de lo que se dice para poder aplicarlo, mis hermanos. Eso es importante, por eso hoy creamos una vez más que la palabra de Dios es suficiente. La suficiencia de las Escrituras afirma que la palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en Cristo Jesús. Una vez más, 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil ¿para qué? Ella tiene una utilidad. Mire esa palabra, es útil. Es útil. Sirve para algo la palabra del Señor, lo que sale de su boca. Sirve. ¿Y para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena. Entonces, la suficiencia significa que la Biblia contiene todo lo necesario para ser guiados en cómo vivir de una manera fructífera y piadosa.
implica, mis hermanos, que las Escrituras no solo van a abordar temas espirituales o religiosos, sino que nos da sabiduría para todos los aspectos de la vida humana, incluyendo nuestras luchas, incluyendo nuestras decisiones, incluyendo nuestras relaciones y crecimiento personal. Mis hermanos, cuando decimos que la Biblia es suficiente, escucha bien, cuando decimos que la Biblia, que la palabra de Dios, una vez más, la palabra de Dios, nunca lo olvides, son las palabras de Dios, no es de un hombre, es de Dios. Cuando decimos que la palabra es suficiente, estamos afirmando que no necesitamos recurrir a otras fuentes de conocimiento, como la psicología o la filosofía, como si fueran necesarias, como si esto tuviera autoridad más que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Ella es más importante que lo que tú puedas estar pensando. Es la palabra del Señor. Y es perfecta. Así que pensemos, mis hermanos, que las Escrituras son completas para guiarnos en la vida plena que Dios, mis hermanos, que Dios desea para nosotros, sin reducir su autoridad solo a lo espiritual. La Biblia, la palabra del Señor, mis hermanos, es suficiente. Es suficiente, la Biblia es suficiente. Escuchaba de alguien una historia. Un hombre llegó a una iglesia. Había un sermón acerca de una historia bíblica con cada uno de los aspectos necesarios para entender el texto. Un sermón donde había una predicación que era fiel a las Escrituras. Y el hombre se fue triste, porque al siguiente domingo él fue a otro lugar donde al escuchar al que hablaba y decía, hay algo nuevo para ti. Hay algo que vienes hoy a escuchar que vas a otro nivel. Hoy hay una atmósfera especial para ti. Y tristemente, eso es lo que hoy se quiere buscar. Una nueva atmósfera, lo nuevo, lo revelado. Ya lo revelado está. Y es la palabra del Señor. Eso es lo que hay en el corazón muchas veces, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos al Espíritu Santo del Señor. Porque siempre, nunca nos vamos a conformar. Queremos que el profeta me hable al oído. Es la palabra de Dios, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Así que vamos a escuchar hoy una vez más la voz de Dios. Cuando escuches el sermón, escucha que es la voz de Dios. Y ahí vas a escuchar instrucción teológica, pero también pastoral para poder nosotros vivir. Por eso es importante las aplicaciones en nuestra vida. Toda la palabra, todo desde que empiezas tú a escuchar la voz de Dios es necesario para ti. Nunca seamos selectivos, aún dentro de nuestros sermones o las predicaciones. Esta parte me gustó más. No, toda es importante, toda es suficiente. Es suficiente la palabra del Señor. Así que si hoy alguno de nosotros vinimos con alguna motivación por allí, recuerda que vienes a escuchar la voz de Dios. Y si algo de pronto tú dices, eso me afectó, yo no voy más allá. Bueno, ha cumplido también el propósito de corregirnos, de reprendernos. Y esa es la voz de Dios. Esa es la palabra del Señor. Atendamos siempre a la palabra del Señor. Atendamos a la palabra que es suficiente porque nos enseña de manera que agrademos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, sin depender de otras fuentes, como si fueran indispensables para entender o resolver nuestros problemas. La palabra de Dios es suficiente. Pero podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Decíamos que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿cierto? Podemos enseñar a los hijos sobre la importancia de decir la verdad. Podemos enseñar a nuestros hijos la importancia de decir la verdad y podemos utilizar Proverbios, un libro que es de sabiduría. Dice, el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Entonces estás usando la palabra para enseñar a tus hijos, enseñar a tu esposa, a los hombres que están aquí. Esa es la utilidad de la palabra, para enseñar. Por ejemplo, enseñar para guiar a un hermano indeciso que está allí
en tomar algunas decisiones. Entonces dice Proverbios 3 del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces ahí estamos utilizando la palabra del Señor para enseñar y podemos aquí citar muchos ejemplos de la utilidad de la palabra para enseñar. Pero también, mis hermanos, hemos leído que es suficiente ¿para qué? Para reprender. Para reprender. Corregir a alguien que habla mal de otros. Usted a veces escucha a alguien que está hablando mal y usted no dice nada. La palabra de Dios es suficiente, debes hablar. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea útil para edificar. Efesios 4:29. Para reprender. Recordarle a un hermano, acerca de la importancia que en el trabajo se debe vivir en humildad y en servicio a esa autoridad. Entonces, Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás. ¿Ves? Entonces, estamos usando la palabra, las escrituras. Yugo desigual. Yugo desigual. Y como éramos instruidos, siempre se habla en términos de un hombre y una mujer, uno que es creyente, el otro no es creyente. ¿Cierto? La misma historia, no, es que yo lo voy a salvar, el Señor, ¿verdad? Yo voy a estar en oración por él. Y yugo desigual, varón. Yugo desigual, mi hermana. ¿Por qué? La palabra es suficiente. Pero también hablábamos en contextos de hacer los negocios, ¿cierto? ¿Con quién te estás relacionando? Los empresarios y demás. Mira, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No te molestes con la persona, con el pastor, con el que está hablando, es la palabra. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Es claro. Así que la palabra de Dios está siendo suficiente en aspectos de nuestra vida, en lo que estamos haciendo diariamente. Pero también para corregir. Ya hemos hablado que es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, pero también para corregir. Luchas con la ira. Estás luchando con la ira. Lucha con la ira. Entonces tú le dices al médico, mira, estoy luchando con la ira. El médico te dice, tengo la solución. Mira, ves al psicólogo, ves al psiquiatra, haz esto, haz lo otro. Pero bíblicamente podemos encontrar un consejo del Señor. Santiago 1, 19, 20, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar, lentos para enojarse. Y en esto, mis hermanos, uno quiere ser cuidadoso, porque hay muchos aspectos que de pronto no los podemos manejar de la misma forma, pero que es suficiente para ti. Piensa eso en esta mañana, ¿qué es suficiente para nosotros? Lo que digan los hombres. Llénate siempre de la palabra del Señor. Llénate de las escrituras que van a ser ¿qué? Suficientes. Suficientes. Instruir en justicia. De pronto a un hermano está en crisis familiar. Una crisis. Y queremos instruirlo en practicar el perdón, la reconciliación. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros. Perdónense si alguno tiene queja contra otro. Esto es vivir el evangelio. Esto no es saberme, me sé 30 versículos. Gloria a Dios. Me sé todo un capítulo. Amén. Vívelo. Vivámoslo. Instruir en justicia. Equipar para buena obra. Bueno, vamos a motivar a alguien a servir en su comunidad, a hacer luz para otros. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras. Haz brillar a Cristo. Motivas a un hermano. Equipar para buena obra. Anima a un hermano desanimado, que de pronto hace el bien, pero está cansado, a no rendirse en hacer el bien. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Hermano, hay muchos textos bíblicos, mucha enseñanza que nos va a ayudar, mis hermanos, en nuestra vida diaria. Nos va a ayudar. Por eso la palabra de Dios es necesaria y también es suficiente. Necesaria y suficiente. Pero también la palabra de Dios es clara. ¿La palabra de Dios es qué?
clara. La claridad de las Escrituras, o también se conoce como la perspicacia, la claridad de las Escrituras o perspicacia, afirma que el mensaje salvífico de la narración de Dios puede ser entendido. Repito, el mensaje de salvación, de redención, es claro y puede ser entendido. Y podemos buscar en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Mira lo que dice. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mis hermanos, si nos damos cuenta en el versículo 11 y 12, está diciendo que la palabra de Dios es accesible. La palabra de Dios es ¿qué? Accesible. Nos dice que su mandamiento, su palabra, no es demasiado difícil, no está fuera de nuestro alcance. Muestra que las Escrituras no son un mensaje oculto para una persona, son un mensaje claro. Están escritas de manera clara para que todos podamos extenderlas y aplicarlas. En el versículo 13 nos muestra que no necesitamos intermediarios. El texto enfatiza que no necesitamos que alguien suba al cielo o cruce el mar. Intermediarios en términos aquí humanos, para traernos la palabra del Señor. Esto significa que las Escrituras son suficientes, claras, para que cualquier persona, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda entenderlas, sin depender de expertos o algún revelador especial. Recuerda que la palabra ha sido revelada por Cristo, porque Él ha hablado. Antes habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Por eso es que es una relación especial. Quien está hablando es nuestro suficiente intermediario, Salvador, camino, verdad y vida, el Salvador, el Señor. Así que es claro que podemos entender esta palabra porque Él es la palabra. Ahora también en el versículo 14 podemos darnos cuenta que dice, muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Refleja que las Escrituras van a ser prácticas, son cercanas en nuestra vida diaria. Ahorita veíamos algunos ejemplos prácticos. Así que no es distante, están diseñadas las Escrituras para ser entendidas y aplicadas en nuestro contexto cotidiano con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Así que mis hermanos, la claridad no depende de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. La Biblia es clara porque Dios quiso que lo fuera. Él nos habla de manera que podamos entender su voluntad y su plan en nuestras vidas. Hay muchos textos más que sustentan esto acerca de la claridad de las Escrituras. Una vez más, la Biblia es clara porque Dios así lo quiso que fuera para nosotros. Miremos otros textos. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Qué está mostrando la palabra de Dios? Que es ¿qué? Perfecta. Pero también la misma palabra del Señor es transformadora. La palabra del Señor es ¿qué? Transformadora. Es capaz de restaurar el alma y dar sabiduría incluso a los más sencillos. Es capaz. Crea su palabra. Vive por su palabra. Salmo 119, versículo 130. Mira lo que dice. La exposición de tus palabras da luz. Es clara. Dice, la exposición de tus palabras da luz y da entendimiento a los sencillos. Aquí claramente vemos que se destaca que las Escrituras dan ¿qué? Luz. ¿Y qué? Entendimiento. Un texto muy conocido por nosotros. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Ah, no, qué bendición. No lo sabemos de memoria. Pero cuando hay una oscuridad, hay un problema con el hijo,
Está bien. Ahí va a estar el hombre de Dios. Pero si por alguna razón no está, porque es un hombre, no es omnipotente, omnipresente. Él quisiera, no puede. Mis hermanos, tú tienes la palabra. Domingo tras domingo estás siendo instruido por la palabra. La palabra de Dios es clara. Y te aseguro que ha sucedido que cuando estamos en alguna consejería, la persona se está respondiendo ella sola. Se está diciendo ella misma todo. Y al final, pastor puede preguntar si uno puede decir, mi hermano, tú lo tienes claro. ¿Pero por qué lo tienes claro? Porque es la palabra. Tú lo que necesitabas era que alguien te escuchara. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. Y si tú tomas la palabra día tras día, noche tras noche, es la palabra del Señor. Es la palabra que aún en los momentos más difíciles, duros, está siendo clara para nosotros. Mis hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera nuestro caminar. Se va la luz, buscamos un foco, algo para que, un fósforo, lo que sea. Bueno, usa la palabra en tu diario vivir, así como corres por eso, en la luz del celular y demás. La palabra es clara. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es claro para quienes la estudian. Para quienes las estudian. Hay que estudiarla, hay que meditarla, escudriñarla. Hay que meternos en ella. Por eso pasaba algo allá con los nobles, allá en Tesalónica. Miren lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, hablando en particular en lo que estaba sucediendo ahí los bereanos. Dice, y estos eran más nobles de los tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hermano, ¿tú escudriñas la Escritura? Claro, los domingos yo la escudriño. Yo la escudriño los domingos. Bueno, no. Hay que escudriñarla todos los días. Todos los días. ¿Por qué ellos podían hacer esto? Porque la Escritura es clara. Las Escrituras son claras. Ellos estudiaban la palabra. Estudiaban la palabra. Así que la claridad de las Escrituras significa que la Biblia es lo suficientemente clara en su mensaje. Cómo conocer a Dios, cómo amarlo, cómo tener comunión con Él. Ahora, esto no implica que entendamos todo lo que la Biblia contiene. Hay pasajes difíciles. Pedro lo cita en su segunda carta. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Entonces, no les era claro para ellos, entonces, porque hay ciertos textos que vamos a encontrar. Necesitamos por eso, y lo vamos a hablar, la ayuda del poderoso Espíritu Santo, pero recuerda, el mensaje es claro, el Dios que emite el mensaje es perfecto. El detalle está en el receptor, el que recibe el mensaje. Nosotros somos limitados. El que es todo ilimitado es el Señor, es infinito. Y hay cosas que son misteriosas, que solamente Dios es el que conoce la revelación. Entonces, las Escrituras nos van a mostrar lo esencial e importante para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual, que sea clara. Es la palabra del Señor clara. Recuerden ustedes que camino de Emaús, el Señor se encontró con unas personas, unos varones, pero terminando su conversación, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas. Jesús los reprende. Jesús los reprende porque estas palabras no son como yo las leí. Oh insensatos y tardos de corazón. El Señor los reprendió. Porque vemos que Él los reprende. Iban con Él, pero los reprende por no creer en lo que los profetas habían dicho acerca de Él. Y esto muestra que las Escrituras, todas del Antiguo Testamento, eran suficientemente claras para que ellos entendieran quién era Jesús y lo que había venido a hacer.
Aunque algunos pasajes, repetimos, mis hermanos, son más difíciles de entender, mis hermanos, recuerda, el problema no está en la comunicación de Dios, sino en el receptor. Si hay malentendidos, es por la falta de estudio, la falta de disposición, el adecuado estudio de las Escrituras, y que recuerda que estás en dependencia del Espíritu Santo. Si hay algo que para ti, recuerda que es claro, el mensaje de Dios tienes que estudiarlo. Pero si en algún momento hay algo que tienes que recurrir, hermanos, para estudiar la palabra, porque por eso muchas doctrinas de error existen. Por eso es necesario estos atributos de lo necesario, de lo suficiente y de la claridad, porque se empiezan a inventar cosas y cosas y cosas. La Biblia es clara en lo esencial y debemos acercarnos a ellas ¿con qué? Con humildad, con un corazón abierto para entenderlas correctamente. Por eso, una vez más, recalcamos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprenderla. Jesús, ¿qué prometió? El Espíritu Santo, que nos guiaría ¿qué? A toda la verdad. Juan 16:3. El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, lo que significa que Él nos ayuda a entender lo que necesitamos saber. Nos ayuda a entender lo que necesitamos saber. También, mis hermanos, la palabra de Dios es autoridad. Las Escrituras es nuestra autoridad suprema y final. Salmo 138:2 nos dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra. Mire lo que está diciendo, has engrandecido tu palabra, engrandecido conforme a quién, a todo tu nombre. O sea, Dios ha engrandecido su palabra a nivel de su nombre. La palabra de Dios tiene la misma autoridad, tiene la misma fidelidad, tiene el mismo poder que su propio nombre. Recordemos que la Biblia no es solo un libro, es la revelación escrita de Dios y por eso es nuestra autoridad. Entonces hemos hablado que es necesaria, suficiente, clara y es la autoridad. Por eso es que una vez más a las Escrituras no se les debe añadir, no se les debe quitar. Todos los credos, confesiones, enseñanzas, todo debe ser probado por la autoridad final de la palabra de Dios. Tuve un sueño, tuve esto, tuve lo otro. Todo lo que tú sientas, todo lo que tú creas, todo debe estar fundamentado y sustentado por la palabra de Dios. Tenlo claro. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Una vez más, mis hermanos, la Biblia es completa y no necesita ser complementada con tradiciones humanas, revelaciones adicionales. Tampoco se le debe quitar nada, ya que es la palabra inspirada por Dios. Un autor señala lo siguiente: en cada asunto en el que la Biblia tenga que decir algo, la última palabra la tiene la Escritura. No los concilios o los catecismos o la ciencia o la experiencia humana, sino la palabra de Dios. Todos tenemos a alguien o algo a lo que nos volvemos como árbitro de las pretensiones de verdad. Para los cristianos, el análisis final, esta autoridad debe ser y solo puede ser las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenlo siempre claro, mis hermanos. Quien te motive, lo que te motive a tomar decisiones siempre debe ser la palabra del Señor. Algunas implicaciones prácticas, mis hermanos, acerca de esto, de la autoridad de la palabra del Señor. Y es que recordemos que entonces es nuestra guía para entender quién es Dios, cómo somos salvos y cómo debemos vivir. No vivamos bajo nuestras creencias emocionales, experiencias, sino vivamos como lo que dice la Escritura. También, mis hermanos, como es autoridad, toda decisión debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Los credos, una vez más, son útiles, pero son importantes y que tengamos en cuenta que deben estar siempre sujetos a la autoridad de la Biblia. Si algo contradice la palabra del Señor, debe ser rechazado. La Escritura es autoridad suprema. Mis hermanos, como conclusión,
Cada uno de estos atributos de las Escrituras son una forma fácil e importante para recordar todo lo que la Escritura es por nosotros y para nosotros. Necesidad, suficiencia, claridad y autoridad, las cuales deben ser puestas en práctica en nuestro andar como creyentes. Recuerda las frases: la palabra de Dios es necesaria, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Oremos, mis hermanos.